Del Santo Evangelio según Juan, capítulo 11, empezando con el versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿Dónde los sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que el Señor sea con todos ustedes. Pues como se pueden sentar, hermanos. Como les dije al principio, hoy estamos conmemorando, ¿no?, el Día de Todos los Santos, que en México nosotros decimos que es el Día de los Muertos, ¿no? Y como pueden ver, en nuestra iglesia aquí tenemos la tradición de festejar y se hace una bandera por cada uno de los que fallecieron durante este año, desde el Día de los Santos del año pasado a hoy. Bueno, claro que el de tu hermano, Carmen, no está todavía porque fue apenas reciente, pero aquí están todos los que de la congregación que fallecieron durante el año pasado. Y pues nomás, eso les quería comentar para que sepan por qué están estas banderas aquí. Está muerto. Ha muerto. Estas son las palabras que siempre tememos escuchar y que son aún más dolorosas cuando se trata de alguien cercano a nosotros, alguien que ha significado mucho para nosotros, y aún más doloroso cuando esas palabras son inesperadas o llegan inesperadamente, cuando alguien ha dejado esta vida inesperadamente y no estamos preparados para eso. Y me pregunto, ¿cómo podemos lidiar con el dolor, el vacío, la duda, la impotencia y el anhelo de que las cosas fueran diferentes? Un día hace 18 años más o menos, cuando Jorge, mis hijos y yo vivíamos enseguida de la casa de mis papás, recuerdo que era un día soleado y hermoso, y yo acababa de llegar a mi trabajo en la oficina cuando recibí una llamada por teléfono. Era Jorge. La llamada con la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Ni siquiera pude decir hola cuando escuché su voz desesperada diciendo: Elena, tu papá no despierta. Mi cuerpo inmediatamente empezó a temblar. Y le contesté: ¿Cómo que no despierta? No, dijo, lo muevo y no despierta. Ven pronto. En el camino a casa recordé cómo la noche anterior, cuando salí para ir a caminar, me encontré con mi papá. Recuerden que vivíamos pegados una casa de otra. Platiqué con él un rato y me fui. Cuando regresé, al pasar por la puerta de su casa,
Escuché cómo se reía a carcajadas con mi mamá y mi hermano Alfonso. Quise entrar para ver de qué se reían tanto y para reírme con ellos. Pero pensé, ya habrá tiempo después. Perdón. Mañana. Volví a la realidad y percibí que ahora todo era diferente. Cuando hacía un rato el día era hermoso y soleado, de repente todo parecía estar nublado o en tinieblas para mí, y el sol, por más brillante que fuera, no podía calentar mi corazón. Yo no sabía si quería o no llegar a la casa de mis papás y le preguntaba a Dios por qué. Llegué y cuando nos dejaron entrar a su recámara, yo corrí a su lado y abrazándome a él lloré. Yo seguía preguntándole a Dios por qué, pero mi mamá, con su fe inquebrantable, levantó las manos al cielo y dio gracias a Dios por él y por habérselo concedido para que fuera su compañero en la vida y padre de nosotros. Y lo despidió cantando alabanzas. Increíble. Llegó el día del funeral. Aunque entré a la funeraria con mis hermanos, con mi esposo, con mi familia y mi mamá, sentía como que iba sola. Caminé por el pasillo, entre las bancas, y me paré frente a la caja Eternidades, hasta que finalmente tuve el valor suficiente para mirar hacia abajo en la caja el cuerpo de mi papá sin vida. Al verlo, mi mundo se volvió a derrumbar. Estoy segura, hermanos, de que la mayoría de nosotros hemos pasado por algo así, y de que María y Marta deben también haber sentido algo así cuando murió Lázaro. Lázaro había estado enfermo y ellas habían enviado un mensaje a Jesús para decirle que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no vino de inmediato. No hay duda de que Jesús quería mucho a María, a Marta y a Lázaro, pero vemos que Jesús intencionalmente se detiene en un lugar durante 2 días, por lo que cuando llega a Betania, Lázaro ya había muerto. De hecho, ya hasta había pasado el funeral y el cuerpo de Lázaro ya había estado en la tumba por 4 días. Como mi pregunta a Dios en aquel oscuro día, creo que hay algo de reproche en las palabras de María, de por qué Jesús tardó tanto en llegar ahí. Ella le dijo, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. ¿Y quién puede culparla por sentirse molesta? Después de todo, era su hermano el que había muerto, y sabemos que Lázaro y sus hermanas eran muy cercanos. Jesús ve las lágrimas y el dolor y llora con ellas. Jesús lloró, dice el versículo 35, que por cierto es el versículo más pequeño de la Biblia, pues solo dice eso. Pero Jesús no llora porque está triste de que Lázaro haya dejado esta vida, pues Él les había dicho a sus discípulos que la muerte de Lázaro era solo temporal. Les había dicho que había un propósito detrás de la muerte de su buen amigo. A través de esta tragedia quería que se dieran cuenta de que Él es realmente el Hijo de Dios y para que así creyeran en Él.
Jesús llora con María y Marta porque sabe el dolor y la sensación de pérdida que trae la muerte. Sus lágrimas son lágrimas de compasión. Él puede ver cómo les duele a las dos mujeres y cuán profundamente les ha afectado la muerte de su hermano Lázaro. Se entristece por el poder que tiene la muerte y el terrible sufrimiento que causa. Jesús llora porque no está bien que una vida se acabe repentinamente debido a alguna enfermedad o algún accidente. Él odia tanto la muerte como cualquier otra persona. Creo también que llora por la pena y el dolor que su propia muerte traerá a las vidas de aquellos a quien ama, a su propia madre y a los discípulos. Quizás también le entristece la falta de fe. Si ellos creían que él podía sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, hacer que los paralíticos caminaran y que podía alimentar a una multitud de personas con un lonche de un niño, pero la muerte, eso es otra cosa, pues la muerte es definitiva. Y además, Jesús puede haber traído a la vida a la hija de Jairo y al hijo de la viuda. Ellos fueron traídos a la vida poco después de su muerte, pero Lázaro ha estado muerto en la tumba durante 4 días. Su cuerpo dice que ya estaba descomponiéndose y no podían imaginarse que Jesús podría revivir a una persona en esa condición. Incluso Marta debe haberse sorprendido. Ella había confesado anteriormente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero no tenía ni idea de que Jesús tenía tal poder incluso sobre la muerte. Para los que estaban reunidos en la tumba ese día, la muerte era muerte. Cuando llega es el final. Jesús gritó: Lázaro, sal. Y un hombre muerto, un hombre que estaba muerto, salió de la tumba. Sale con las manos, los pies y la cara todavía atados con las vendas y su rostro cubierto en un sudario. Lázaro, por orden de Jesús, va con sus hermanas, con sus amigos y con Jesús. La muerte había conseguido lo peor, pero Jesús cambió el luto en baile y alegría. Sabemos que Jesús está en camino a Jerusalén, en donde también Él sentirá temor, el dolor y el sufrimiento que causa la muerte, pues inmediatamente después de este incidente en Betanía, sabemos que Caifás y el concilio están conspirando contra Jesús para encontrar una manera de matarlo. Después Jesús es sentenciado a muerte y muerte en la cruz por nuestra causa, por nuestro pecado. Jesús murió, pero resucitó. Su resurrección fue un anuncio al mundo entero de que la muerte había sido vencida. Ahora no hay nada que temer. Ahora al otro lado de la muerte, está la gloriosa esperanza de la vida eterna, la vida junto a Cristo, una vida dichosa, una vida perfecta. Esta vida es algo que hay que esperar, no con miedo, sino con confianza. La muerte es una fuerza muy poderosa en nuestro mundo y en nuestras vidas. Cuando llega y nos toca, su terrible poder se siente hasta el núcleo de nuestro ser. Pero por muy poderosa que sea la muerte, hay alguien que es aún más poderoso: Jesús resucitado. Un día nos llamará como llamó a Lázaro y saldremos de la tumba. Lázaro fue resucitado, pero eventualmente murió de nuevo. Pero nosotros seremos resucitados a la vida para siempre a su lado. Será una nueva vida, una vida sin dolor ni enfermedad y sin dificultades como las hay presentes. Una vida junto con todos los santos que se nos han adelantado. Ahora sé que fue una bendición para mí que Dios me permitiera poder abrazar a mi papá, sabiendo que esa era la última vez, de besarlo y hablarle al oído, sintiendo su amor aún en su cuerpo sin vida. Y ha sido un gusto, como estoy seguro que lo ha sido para ustedes, asistir a los funerales de los hermanos cristianos que han muerto confiando en el poder de Jesús sobre la muerte, en donde hay una sensación de triunfo sobre la oscuridad
y la tristeza, sobre la duda y la desesperación, porque sabemos que Jesús es más poderoso que la muerte y que Él da vida más allá de la tumba. Esa es una buena noticia. Sí, estaremos tristes cuando llegue la muerte, podremos sentirnos vacíos e indefensos, con una profunda sensación de pérdida, pero así como mi mamá aquel día, tendremos una paz que proviene de saber que Jesús es el Señor sobre la muerte y que el poder del aguijón de la muerte para hacernos daño ha sido vencido. Así que, queridos hermanos, tengamos en mente, alegrémonos que en el tiempo de necesidad, cuando la muerte nos cause dolor y pena, el Espíritu de Dios estará ahí para recordarnos que tenemos un Salvador que está listo para consolarnos, tranquilizarnos y simpatizar con nosotros, tal como lo hizo con las hermanas Marta y María de Betania, y que cuando llegue nuestra última hora estaremos seguros que no caminaremos solos, sino que caminaremos en presencia de nuestro amoroso Salvador. Pues Jesús nos afirma: los que creen en mí vivirán aunque mueran, y los que viven y creen en mí nunca morirán.